Bon matí. Un plaer estar aquí. La vida segueix i les coses ja han pasado. Bien, un placer poder compartir la pasión, un placer poder dar sentido también a esos pliegues de vida que tenemos y que nos acompañan en el día a día, desde la vitalidad efervescente hasta la pausa, y reencontrarte con la melancolía. No he querido degustar nostalgia, me quedo con la melancolía, que es como un recuerdo tierno, en tanto que la nostalgia está enmarcada en el volver a la patria y el volver a la patria con dolor, ¿no? Nostalgeo. Bien, empezar con una luz cándida que se muestra como una vela que va derritiendo la vida, como ese 75, pues también reconforta en el sentido de poder degustar experiencias de vidas plenas, de vidas llenas y de vidas que han llegado a la lógica del sosiego serenamente, ¿no? Pero también los cavas tienen esa capacidad de mostrarse desde la inocencia, la vitalidad, la efervescencia, la agresividad a veces táctil, de esa rabiosa juventud que a veces cuando la tienes destapando una botella puede dar incluso una sensación de exaltación y de excesiva salivación. Si el sede de Can Roca fuera un vino, sería un cava. Sería un vino de aquí, de esta tierra. Sería un vino vinculado a un vino base de Honduras, cerca del humus, de esa palabra que a veces se desgasta con el uso. Sería un vino humilde, como de barrio. Sería un vino base de vieja raíz y de nueva saba. Sería un vino que buscaría una segunda oportunidad, una segunda transformación. Sería como ese Can Roca que con un caldo de cultivo, que es la escuela de hostelería, y esos añadidos vinculados al caldo de cultivo, que son los instintos de superación, de cambiar cosas, de fermentar ideas, probablemente pues seguiría con una segunda fermentación hacia una nueva vida, expandiendo ilusiones, generando sinergias, buscando complejidades interiores de larga crianza. Probablemente estaré hecho con esas tres variedades, Xarel·lo, esa estructura de un vino longevo, de contundencia alargada, fibrosa, rotunda, con un esqueleto. Xarel·lo sería el hueso, sería la primera construcción, sería Joan. Probablemente esa parte más vinculada a la musculatura, a las formas envolventes, a las reacciones más cálidas, a la efectividad de entomar situaciones, sería la Macabeo, sería yo, Josep. Y también esa tercera probablemente sería la parte más punzante, divertida, dinámica, extrema, maquilladora, ilusionante. Probablemente ese sería Xarel·lo, ese sería Jordi. Nos hemos sentido cerca del mundo del cava. Ramon Francàs ha recordado a Antonio Mestres Sagués. Nos venía por casa. Apostaba por restaurantes importantes, pero también nos venía a ver a nosotros. Hablamos en el 86, pues hablo del 89, 90, 91.
Alguna vez nos propuso hacer un copage para nosotros cuando sabía que solo lo tenía Arzac y algún restaurante más. Pasamos, sí, largas sobremesas. La imagen de Antonio Mestres saliendo a las 5 de la mañana en una nube en invierno con su gabardina hasta abajo y nosotros llenos de su sabiduría. También de su vocación pedagógica y de su intuición de acercar el cava a la gastronomía. Con la joven cofradía del cava, con la cofradía del cava, generaron las semanas del cava, que fueron esos preludios, esos inicios. También era el inicio para el cava en aquel momento, para mostrarse al mundo cercanos a la gastronomía. Nadie hizo, dentro de Ramon, ningú va fer mai tant com Antonio Mestres Sagués per apropar la gastronomia y el cava. Participamos de algunas de esas conferencias, de esos recorridos, de las semanas del cava que iban repitiéndose año a año y tuvimos también la suerte no solo de cocinar, sino también de ser miembros de cofrades de mérito. No solo la parte líquida del Sidecan Roca, sino también la parte sabrosa de Joan, la parte dulce de Jordi y también ese vino base, esa madre que también fue reconocida como cofrade de mérito por la Teo Cava. De manera que amor, cariño, está ahí dentro. Es verdad que yo no sé si el cava está como este edificio, si está en la melancolía o está preparándose para reconstruir y pintarlo de nuevo con toda la ilusión, la emergencia, pero también toda la capacidad de aplegar tanto talento que hay en el mundo del cava. Creo que sí que es un lugar de esperanza, creo que sí que es un lugar para darle un vuelco y creo que sí que esto también simboliza una efervescencia de oportunidades. Hay esperanza, creo que hay nuevos consumidores. Por suerte los americanos, Jordi Peronella lo sabe muy bien, se están aficionando como cultura al mundo del vino. Están atrapándose con esa capacidad de poder establecer diálogos con la naturaleza más verde, conectando a la tierra con un estado de ánimo. Tenemos millones de consumidores más en Estados Unidos, en Asia, con nuevas oportunidades. Y también tenemos nuevas realidades en las que hoy vemos todo lo que nos interesa en ese mundo hiperacelerado, hipercomunicado, donde tenemos tanta inteligencia visual. También tenemos la oportunidad de hacernos viajes virtuales donde queramos. Antes esto solo era para vosotros, para los especialistas que conocían las bodegas. Hoy cualquier persona consumidora puede ir directamente a su teléfono y establecer un viaje en cualquier lugar del mundo y conectar emocionalmente con mucha más información de la que nosotros, como aparentemente expertos, podamos tener. De manera que también hay esas sinergias en positivo de concepto fan, fidelización, aceptación también de una nueva realidad en la que se os escapa a los críticos el vuestro poder. Ya no hay solo periodistas especializados, también hay influencers y también hay consumidores directamente avezados y mucho más focalizados que nosotros que no sabemos nada. En cualquier caso, también es una oportunidad para reincidir en esas ideas de autenticidad, de legado, de herencia, de historia, de construcción. Todos tenemos un cava que nos espera, dependiendo de nuestro estado de ánimo. Todos los alimentos pueden tener un cava que les espere. Es la magia de la versatilidad, es la magia de poder agrupar todos esos colores desde el amarillo más translúcido, verdoso, a esos ocres, esos caobas. Pero me interesa también esta parte de la salivación, de la parte ácida, que iremos hablando más adelante. Desde la cocina, el mundo de la cocina ha planteado muchos debates. Sabor, insipidez, ciencia o consciencia.
Hemos hecho el parque de atracciones, hemos buscado el efecto wow, pero quizás ahora también es un momento de buscar una cierta trascendencia en el trabajo, en el día a día, en lo que hacemos como transmisores, embajadores de productos agroalimentarios del primer sector y también de cómo conectar con las emociones. Costumbrismo, antropologías cruzadas, también los umbrales de antropología sensorial que pueden cambiar en distintos mercados de consumo, de venta de productos. Realmente en la cocina también nos planteamos si tenemos que apostar por monopolios y monocultivos o buscar esa idea de la artesanía. La intervención genética o la diversidad agraria, la intervención en el vino o la diversidad auténtica, la desnudez o el acompañamiento tecnológico, capitalismos o precios justos, el precio justo, el valor del trabajo en la tierra. También desde las administraciones, la importancia de los paisajes cuidados, quizás bonificaciones para los que tienen esos paisajes y que cuidan en relación a otros embistes como puede ser el fuego. Autenticidad o homogeneidad. Lo buscamos en la cocina, creo que también en el mundo del vino. Economía, sostenibilidad, reciclaje. Creo que esto también se ha avanzado muchísimo en el mundo del cava. Estas fotos están sacadas de otra denominación de origen, que también hace vinos espumosos, pero quizás es mucho más, no lo sé, si es mucho más fácil de comprender para la gente que entre en una página de una DO y dejar esta parte del estudio concienzudo, físico-químico, vinculado a la obsesión del porqué de las cosas, de la que también me siento muy cercano, para poder llegar, pero también me hace pensar en que en lugar de 9 meses, aquí marca 2-3 años, en lugar de 18-30 meses, aquí marca 8 años y más allá de 8 años. En cualquier caso, probablemente todo esto también está en el mundo del cava. Todos estos matices, podríamos decir que es el mariaje del cava, pues va por ahí. Pues sí, también. Pero también me interesa poderos mostrar una parte de qué hago yo cuando incorporo un plato con un vino y qué hay detrás de mi mirada. Mi mirada que tiene que ver con una idea de hacerme como unos ciertos isovinos que son como, yo me planteo como 100 cajas de aromas en las que hay como 10 matices de aroma y en la que podríamos establecer como un acercamiento a 1000 vinos base estilo con los que luego pues puedo armonizar platos. Pero más allá de esta parte aromática, hay una parte vinculada al paladar, al trago traumático del bolo alimenticio, en relación también a esta ayuda que puede dar la parte líquida de un producto, como el espumoso, en el que también hay una parte importante de la incidencia del carbónico, la dureza del carbónico, la finura del carbónico y la acción que requiere también y que hace como reacción ácida una salivación mayor. La importancia, cómo la saliva también hace estos precursores aromáticos y el juego de la autólisis que hablaríamos en adelante. Versatilidad, adaptabilidad, tiene distintos puntos de encuentro y podríamos encontrar todas las armonías de los vinos de cava, de base cava, con conceptos fisiológicos, la vista, que nos acompaña, fisiológicos, ese juego de intercambio, acción ácida, burbujeo, cierta plenitud de boca, con una idea de arrastre de los elementos físicos de un alimento, correspondencias moleculares, vinculadas a toda esa paleta que podemos descubrir de elementos, de la eudacatona, eugenol, glicerina, linalol, sotolón, costumbristas, neurológicas, paisajísticas, emocionales y emotivas. Emotiva es cuando estáis como yo hoy, removido por dentro por una pérdida. Emocionante es cuando hay la grandeza de algo, que es indiscutible emocionante, porque es muy grande. Estamos infectados de dulce. La alimentación que nos sostiene no es de artesanía. Estamos dominados por los grandes grupos del mundo alimentario
que con el poder de la información nos condicionan nuestra alimentación y nos bloquean para salir airosos en su codicia. Estamos atrofiados en dulce. Quizás estos libros sirvan para poder teorizar sobre el cerebro goloso. Comemos pan más bollería que nunca. Y quizás también en los vinos mostramos lo extraseco, pero vendemos lo dulce. ¿Dónde estaremos en un futuro? No es un tema sobre el cava, pero también. Las competencias de los espumosos ya no solo son champán, son otras, y las otras son muy serias. Queremos acceder, comunicar esta parte, o quizás educar, acompañar hacia las miradas más puras. En cualquier caso, los matices permiten también poder jugar, en este caso, hablando del dulce, pues con muchos contrastes, con platos salados, con platos picantes, con sentidos térmicos, donde la densidad probablemente aportará una cierta idea de también encontrar armonía con los cavas dulces o superdulces. Pero evidentemente la grandeza del matiz, de la insinuación, de la delicadeza, estaría en esa idea de lo más directo posible del suelo, con esa transformación que es vinculada a un sistema, pero que plantea también nuevos retos sobre esa segunda fermentación y la espontaneidad de algunos espumosos que tienen una trazabilidad muy directa desde el suelo, directamente sin añadir nada, directamente solo frenando en algún momento. En cualquier caso, también quizás en algún lugar 10 años adelante, quizás 20 años más adelante, haya un acercamiento más ancestral a este mundo modélico, mecanizado, de la segunda fermentación muy controlada. Podemos hacer cocina del cava con muchísimos matices, con conceptos liposolubles, con grasas hidrosolubles a partir de jugos y aguas o zumos, gaseosas, con el efecto lluvia de burbujas en un plato, gelificantes que nos acerquen también a una mirada distinta de una degustación como a cámara lenta, de poder hacer un acercamiento también a jugar con los cavas. Aquí veis algunos de los ejemplos que hicimos sobre cocina del cava en 2005. Era el momento en el que empezamos a hacer desalcoholizaciones, les hacíamos de todos los vinos. Quizás también era nuestra parte de inocencia, de atrevimiento, a veces insultante, a veces irreverente, en el que la ciencia entraba en la cocina y empezábamos a jugar, a texturizar, a provocar. Y aquí, en este caso, cuando hicimos el primer libro, La Sinfonía Fantástica, pues Jaume Coll me propuso, ¿por qué no hacemos un plato mientras hacemos el libro? Y me dijo, ¿cómo sería unas ostras al champán hoy? Pues pensamos en una idea de pensar que en lugar de mantequilla y con grasas, con crema de leche quizás pudiera ser una acción de una creatividad a partir de un concepto hidrosoluble. Y de ahí pues hicimos esta parte de plato con burbuja, una compota de manzana con la ostra, matices aromáticos y ese cava texturizado. Luego lo incorporamos también y evolucionamos esta idea cuando comprendimos también que era la chantana, esa idea de Chantanophyllus campestris que nos permitía pues hacer este trabajo, y de la mano de un buen amigo, de Agustí Torelló, entramos en las cavas de Agustí Torelló Mata, y con esa puerta abierta, con su generosidad, con su conocimiento, con nuestra experiencia y también con Vera Castells, que en aquel momento pues estaba pues de alguna manera haciendo de cojín de los interrogantes de unos cuantos restaurantes con el bulle en la cabeza, sobre cómo podernos acercar al mundo de la ciencia. Descubrimos esta goma que permite hacer una bechamel sin harina. Esto ha mejorado muchísimo las elaboraciones y espesantes para celíacos, por ejemplo, pero que también tiene esta parte en la que atenúa el drenaje,
aumenta la viscosidad del film que separa las burbujas. Nos pudimos dar cuenta en aquel momento que las burbujas son dodecatónicas, que tienen 12 lados. Alta estabilidad, alta persistencia, pseudoplasticidad, las burbujas y sobre todo la sensación de que hacías una degustación a cámara lenta de un producto en el que había solo un pequeño matiz aromático que recordaba la harina fresca. Reducía enérgicamente el efecto de desproporcionamiento de Oswald. Empezamos a hacer con la Chantan esas pruebas hasta conseguir un producto que al cabo de 6 meses era totalmente integrado y convirtió en una salsa de cava. Le llamamos Solid. Tenemos 16 puntos de partida de creatividad del Sede Can Roca. Uno de ellos es la tradición, es mirar la raíz, es establecer un contacto con tu tierra. Antes he dicho, costumbrismos, oportunidad también de acercarnos a la transmisión de los valores a los que se debe a continuación vinculados a la tierra, a tu tierra, de dónde eres. Comprender que no hace falta ser mejor del mundo, pero hace falta ser auténtico en el mundo. Ahondar raíces y descubrir ahí también aquello que tú eres, aquello para lo que sirves. Dar de comer y beber en nuestra familia. Y en este caso, esas combinaciones que pueden tener siempre un cava cerca, como los erizos en el borde de mar, los guisos de erizos, butifarra negra en un arroz, como un mar y montaña en tiempo ahora de encuentro entre cazadores y pescadores los jueves de cacera, la matanza del cerdo, donde ese carpaccio del cerdo que también hace un efecto sobre la gelatina y en las moléculas gordas del carbónico, haciendo un juego en el que la grasa está en el vino, la gelatina en el plato, pero los matices de aceite de cebs y de piñones tostados nos acercan a esa armonía de los cavas de guarda superior. Y la vendimia, que tanto es el preludio del cava, como un ejemplo también de poderlo acercar a este plato que hicimos con trigo verde, como un símbolo del pan, con la levadura, con el pan tostado, con la uva, con un jugo de trigo verde y uvas, con las uvas enmarcadas, en este caso de charelo, y con la sardina, como un elemento vinculado a esa parte del desayuno en verema, en vendimia, pero también esta parte de acercarlo a la idea de las sardinas como un elemento de un efecto costumbrista, de esas verbenas de San Juan en las que las sardinas y el cava hacen un maridaje estupendo, por costumbrismo, por celebración, porque es un vino de familia, pero también porque hace una interacción física, química muy interesante entre la grasa, el omega 3, el carbónico, la vinosidad, con la plenitud de ese mes de mayo-junio cuando la sardina está pletórica. Innovación, aquí habéis visto Osmosis, también permite poner un cava con una fruta, hacerle presión y que el cava entre dentro de una fruta. Poder hacer también elementos vinculados a deshidratar, herramientas que hemos incorporado en definitiva que nos han hecho pensar el porqué de las cosas y cuando no existían las máquinas pues también poderlas crear y generar, en este caso, interacciones de un rotovapor para aplicar en un rotaval. De aquí, pues en 2005-2006 empezamos a sacar el alma a los productos como era, por ejemplo, un alcohol de un vino. Hacer un vino y sacarle 3 grados, 5 grados, 6 grados, o hacerlo totalmente. O aquí poner un cava con unas piedras incandescentes y cocer una sardina para que se fijen todos los matices aromáticos del espumoso. Poder hacer también la alfilización, esa incorporación que no tiene que ver, solo tiene que ver con los chuños de las papas andinas que fueron inspiración para crear ese proceso de congelación, compresión al vacío para mantener intactos todas las moléculas aromáticas de un producto. Perfume, cocción, añadir humos, en definitiva toda una serie de innovaciones que nos permiten pues llegar a esta idea de poder hacer productos con una burbuja endógena, poder presentar un maridaje mágico
de un cava es un preludio, es el preludio previo a que sea vino, y es poder tener una uva en fase carbónica, donde el carbónico empieza la fermentación dentro de las células. Esas uvas con carácter endógeno son una maravilla. Pocas veces podemos probar esto, pero se puede hacer. Lo hemos hecho y durante un tiempo en el Celler de Can Roca hemos servido esas uvas con el gas dentro. Pero como esto pasa solo en algún momento muy puntual, también podemos coger racimos de uvas en un sifón, aplicar 3 cargas de gas, dejarlo 24 horas, quitar las descargas, abrir el sifón y esos racimos tienen gas dentro. Un gas exógeno maravilloso que permite también hacer el efecto burbuja mágico directamente desde la misma uva base, de lo que luego será, a partir de ese conocimiento y esa técnica, un cava. El Solís lo iniciamos con esta Austral Cava y lo dedicamos directamente, en este caso, con una botella de cripta de la familia Turelló, con una compota de manzana, con pan de especies, comino, curry, dados de limón y servido directamente como si fuera un condimento salsa, el mismo cava que tenían para el degüelle de las botellas pequeñas, pero en este caso añadiéndole directamente la chantana con un tiempo de crianza. Lo hicimos también con el trepat rosado, con frutos rojos, que también era una maravilla y es una oportunidad de poderte comer el cava a cucharadas como si fuera un postre. Nos hemos atrevido. Salir de la norma, romper reglas, atreverse. Hay tanto cava en el mercado que quizás también podamos jugar, podamos recrearnos, podamos atrevernos. Quizás también la coctelería es un mundo en el que al principio el mundo del vino estaba totalmente separado. Era Satanás, agua y aceite. Hoy ya estamos cercanos. Hoy ya está abrazada. Le llaman mixología. Utilizan las técnicas de la cocina. Los dos grandes barmans, equipos de coctelería que dicen reconocidos mundialmente, utilizan esas técnicas que salieron de esa evolución de la gastronomía desde el año 94 con la menestra en texturas hasta estos últimos años en Cataluña. Un menú para larga crianza. Este lo hicimos en 2007, lo hicimos muy cerca de aquí, en el Hotel Om. Presentamos el primer cava en aquel momento de 109 meses de crianza. Y ahora, viéndolo así, dices, ¿cómo hemos tardado tanto? Pues no lo sé. Pero lo que está claro es que ganan complejidad, ahondan en matices, mejora la serenidad y también crea una cierta expectativa del valor del tiempo de la tercera crianza que decía Jaume. Matices, notas iodadas del berberecho, anisadas de la bonanza climática del Mediterráneo, efectos salinos vinculados a la salicornia, la simpleza de pensar en el inicio. Aquí veis como un efecto esquema en el que intento acercarme a esa mirada del por qué escojo este plato y no otro, o por qué estos condimentos y no otros. Este era un plato. Aquí trabajó Jordi Peronella. Yo creo que aquí ya no estaba. Pies de cerdo con cigalas, ese juego del mar y montaña, pero buscando el efecto crujiente, el efecto tostado, el efecto vinculado a todo eso que podéis imaginar de las largas crianzas, pero también esa parte vegetal, esa parte quizás que nos recuerde como un germinado de guisante, que es como el inicio y el fin de un charelo. Desde la parte del dulce germen de la vida
cercando a esa idea quizás de ese lugar cerca de Alella, pero en definitiva enmarcando una idea de construcción de un producto con la Mongeta de Santa Pau que también hace esa parte de efecto harináceo, de ese dulce indirecto que también es muy interesante. Matices, matices, matices. Este plato lo hicimos con el zumo del charelo, con las lías del mismo vino base, del mismo año. No hubo sal, hubo sales minerales, la sal tartárica del mismo vino. Buscamos un pescado con un 12-14% de materia grasa, un rodaballo, para que tuviera esa plenitud grasa contundente para poder llegar directamente a ser contundente, pero también vinculado a la potencia descomunal de este vino. Y en definitiva también esos fricoides glaciales que hacían el efecto crujiente, crunchy, que permitía también una idea de tener como un efecto gas. Y esas uvas enmarcadas con el gas endógeno que también acompañaban. Insinuación, evidencia, armonía integral, en definitiva. Aires sus lías, un plato mar y montaña, vinculando la pera, el rossinyol, pensando también que cada una de las setas puede tener un estado distinto de crianza de los cavas. La gracia del rossinyol es que tiene esas notas frutosas de hueso, muy curiosas e interesantes, y que tiene esa textura amable, ligeramente viscosas y también ligeramente endulzada, y conecta muy bien con la pera. También puede ser acercamientos, ideas, no necesariamente vinculados a las moléculas, sino también algo que iré agudizando y extremando tozudo sobre la idea de las emociones. En este caso la remolacha era un fruto, en este caso hecho de azúcar por Jordi, con un poco poder edulcorante, el isomaltosa, con una mousse de remolacha en el interior, pero simbolizaba la alegría, el regocijo en las raíces, la tierra. Si es arte o es artesanía, pero es algo que tiene un discurso profundo. Y poder explicar un espumoso cava de un lugar concreto, con crianza de 109 meses, también en aquel momento era un hito. En cualquier caso, era una idea de la gran joya está bajo tierra, que es el flujo de la raíz que da sentido a todo, ¿no? Paisaje, platos a partir de uvas, 3 rodaballos inspirados, Macabeo, Charelo para allá. Este saldrá en otra diapositiva, luego la veréis. Perfume cocción, lo habéis visto, es integrado en las sardinas con el aroma. Burbujas en ósmosis. Rellenar hojas crasas con cava, con una jeringuilla, una hoja crasa, y hace como un efecto ravioli. La piel del tejido conjuntivo de la hoja se infla y dentro tienes un cava para tomarte en burbujas. Aromas, sabores, condimentos, sí, lo abraza todo. Hierbas, frutas, especies. La importancia de la autólisis, todo aquello que luego con esos aminoácidos que degradan matices vinculados a las moléculas que nos recuerdan, pues bien, todo aquello que sabéis vinculado a los tostados, hasta llegar al concepto sotolón, que marca unidad de versatilidad y saliva, ¿no? Me gusta pensar también en los matices de los gustos básicos y todo aquello que hemos recorrido, la importancia para mí de cómo volvemos atrás. Y aquí, para mí, cuando intento hacer maridajes de cavas, pero también de vinos, busco irme a esa fase previa de Aristóteles, donde había también elementos distintos a lo que es dulce, salado, amargo, ¿no? Saber que también tenemos una nueva realidad del umami y el cocumbi, como una idea de grasa que se arrastra, esa viscosidad potente que se desliza con materia mucho más envolvente, vinculada a la untuosidad. Esos canales que hacen, ¿no?, que haya una posibilidad o de reducir sal o de que haya más impacto en la sal, y que haya también esta sensación que con un kokumi pues reduces grasa, ¿no? Y el umami también está presente en los espumosos y también tiene una cercanía en la que pienso que todo esto que tenéis aquí, toda esta tabla, pues probablemente son platos, matices que pueden ir perfectamente con esa segunda vida que tiene el vino que nace en nuestro territorio, ¿no? Más, menos, pero veréis aquí jamón, anchoas, tomate seco, quesos,
pues ahí hay una realidad en la que probablemente, dependiendo de la densidad del vino, el origen del vino, el cuidado del vino, la potencia del vino, tendremos más o menos densidad, más o menos longitudinal el recorrido, y quizás ahí también pues tendremos que buscar matices sobre las densidades de los alimentos para poder comprenderlo. Luego pues también os pasaré algunas palabras. También los efectos térmicos vinculados a la idea punzante. El carbónico ayuda a hacer un efecto correoso como lo tiene el jengibre con el genjariol. Esta parte de los terpenos, los acetaldehídos, los ésteres, soleronas, también acercan una idea de poder encumbrar todo este matiz del sentido térmico del nervio trigémino, que también se afecta y que con esa parte punzante también crea la idea de un acercamiento al paladar superficial, y también los tendones, que hacen que también haya distintas reacciones sobre la mandíbula y la mecanización de la mandíbula. Esa manera de cómo cortamos, cómo ciselamos, cómo arrastramos, cómo molemos, también puede ser para más o menos vinosidad de un espumoso. Sabios nos enseñan, nos acompañan, nos hacen crecer. Los libros siempre nos educan y nos hacen siempre pequeños, constantemente. Mordisco inicial, ¿qué es un maridaje? ¿Comes y luego bebes? ¿Bebes, comes, bebes? Temporalización, ¿qué cantidades tomamos? ¿Tomamos entre medio cuando tenemos el alimento? Yo intento hacerlo así. Pero si no nos han enseñado a comer en la escuela, no nos han enseñado a oler en la escuela, tampoco nos han enseñado a comer y beber en la escuela. Y a menudo tampoco en las escuelas de hostelería. Dureza, blandura, elasticidad, adhesividad, cohesividad, fragilidad, viscosidad, todas estas matices me interesan a la hora de armonizar un plato con un cava. Poder comprender también los índices de viscosidad en relación también al azúcar residual, a la cantidad que exista, al extracto seco que provoque, a la contundencia sápida, a la amabilidad delicada, a esa parte de poder arrastrar o no potencia. En definitiva, la saliva con una reacción ácida al carbónico y el papel imprescindible. Función antibacteriana, antifúngica, digestión de nutrientes, pero sobre todo liberación de la percepción aromática y sabrosa. Y cosas que se desarrollan detrás, que no hace falta porque creo que es tarde. En cualquier caso, la resistencia a temperatura térmica, porque decimos, no, tenemos que tomarnos el cava a 6 grados, 8 grados, 10 grados, 12 grados. Y yo propongo que en algunos casos a 20 grados o a 22 grados. No bebemos solo cava. Acompañamos comida que quizás necesita mucha más expresión sápida, quizás necesita un poco más de contundencia, quizás tenemos que acercar la comida haciendo láminas más finas, quizás salsear con salsas más espesas, quizás con salsas más ligeras, pero en definitiva también comprender que los esquemas que tenemos cerrados se pueden romper y se pueden amplificar y a veces también bajar. Elementos térmicos como el gingerol puede hacer que nos pida quizás un cava más denso, quizás más dulce, y quizás servirlo muy caliente. Al principio nos chocará en boca, pero si has tomado primero un helado de jengibre y luego te tomas este cava brut, semiseco, seco, más caliente, verás cómo se hermanan, verás cómo lo tendrás más tiempo en el paladar, habrá más lentitud en el pase de boca y quizás también habrá una capacidad de hacer sinergias aromáticas en el sentido aéreo que pueden ser mágicos, ¿no?
Facilitar a veces también el romper los esquemas de los tactos. También comprender que podemos cuantificar la materia de la textura y poder cuantificar cuánto de textura tiene un dado de queso a 4 grados, 1 centímetro cúbico, o una zanahoria cruda. Medirlo. Poder medir. Me he obsesionado por la física, por la química, pero también por otras cosas vinculadas a las emociones que me interesan más. Pero sí, también hemos querido comprender por qué. ¿Por qué va bien un chuletón con un vino tinto? ¿Qué pasa con el carbón y con el paladar en relación a los alimentos? Herbetis nos dice: los taninos de los vinos se unen mejor a las proteínas de la carne, más fácilmente que a las de la saliva, y así la boca mantiene la lubricación. La saliva, la composición está cargada de glicerina. Al contrario, el tomar ensaladas, que no tiene proteína, las utiliza todas, y luego te parece que es astringente el vino que has tomado. Textura mecánica, textura geométrica. Comprender todos estos matices, más allá de los matices aromáticos, más allá de los ingredientes que hay en los alimentos, para poder acercarnos. Saber que a veces las cosas son más simples y que ya lo decían los sabios antiguos. Saber que tenemos muy poco vocabulario y que tenemos mucho para aprender y para seguir creciendo. Hace unos meses me encontré con un buen amigo mío, Uriol. Y aquí fue cuando yo le dije, bueno, y es que no a todos nos gustan ni los olores. La disgeusia realmente es una alteración en uno de los aspectos que corresponden al gusto. Y esto lo que corresponde es una pérdida del sabor. Y empecé a pensar si había más personas como él. 210 millones de personas que tienen pérdida total de olfato. Se calcula un 2 o 3% de la población. ¿Y cómo poder hacerle frente a algo así? Todo me sabe a metálico, me sabe mal. ¿Qué podemos hacer nosotros, ¿no?, para mejorar un poco esa sensación? Pensaba que un cocinero que no tenga gustos y olores no es duro. El miedo de perder el sabor es terrorífico. Ahora es un reto mucho mayor porque tenemos que trabajar con distintos platos que se tienen que elaborar. Que alguien como Jordi se plantee algo tan bonito como es intentar cambiar la vida de esas personas que sufren y que han perdido el olfato y el gusto, pues para nosotros nos genera sorpresa y admiración, ¿no? Un helado o un trozo de chocolate o un bombón y que te produzca un placer, para mí sería lo más. Y cuando estás ante estas cosas te das cuenta de lo que has perdido. Parece que volver a sentir el chocolate es una cosa niña para un paciente, pero esas pequeñas cosas son los que le hacen luchar y a lo mejor sentir distinto, volver a comer. Que todo esto me da mucho ánimo. Tenemos nuevas oportunidades, nuevos retos, desde la academia a los intangibles, poder llegar desde la neurociencia a una nueva realidad, la neurogastronomía. Ha habido algunos expertos como Charles Spence que nos ayudan a ponernos interrogantes. Josep de Haro, para nosotros una referencia absoluta, con la que estamos pues muy apegados desde el 2012 prácticamente, en el que iniciamos ese encuentro y esas consultas cuando hicimos un Somni, una experiencia multisensorial, vinculando esa idea de dónde están los límites de la capacidad del sentir del ser humano y poder intentar comprender esa mirada distinta. En definitiva, probablemente también la neurociencia nos acercará a poder comprender por qué el oído y la sal y el gusto salado se relacionan, ¿no? O poder confirmar en este caso que el corazón siente. Científicamente comprobado, el corazón siente. Recordis, pasar por el corazón. Los estados de ánimo. Saber también que los maridajes de los cavas tienen que ver con las personas. ¿Con quién te vas a tomar ese cava? En relación a quien sea, quizás escoges un cava a otro. De verdad que los conceptos van mucho más allá de todo aquello que os he explicado antes. Quizás tiene que ver con las neuronas de espejo, la emoción que sé que va a sentir alguien cuando vea esa botella y que me va a contagiar su emoción a partir de ese vínculo neuronal. La fiesta, gaubança, joia.
la amistad también, el vino como creador de lazos indelebles, el encuentro, los vinos tótem, el cava es tótem. Hay pocos vehículos líquidos como el cava para unir, para acercar, para acompañar y para celebrar la vida. Pero también en todo el menú, aperitivo, menú, dulce, celebrar estados de ánimo, emociones en forma de burbuja. Quizás también plantear estos cavas de corazón, de cuerpo, de alma y espíritu que también hemos visto en otros lugares. Quizás también un pequeño acercamiento sobre, si alguno de vosotros viene esta noche a Juby Camps, allí nos encontraremos con la idea de imaginar este acercamiento con cavas de espíritu, vivacidad, delicadeza, ligereza. También quizás se puede hacer de esta idea no solo desde una idea molecular, sino también desde una idea emocional, y que los cavas también tengan esa paleta vinculada a las emociones, a distintas emociones en relación a la diversidad de espumosos que hacéis. Cava de espíritu, vivacidad, delicadeza, ligereza, el preludio inocente, rebelde, las burbujas aceleradas, sápidas, incisivas. Cavas de corazón, peso, generosidad, volumen, estructura. Ese blanco de uvas tintas, maduros, viscosos, equilibrados, esos rosados seductores, gluzos secos. Esa lubina no es este plato, el que probaréis será otro. Este es el de las 3 de la trilogía de Macabeo Charol Parellada, de un rodaballo, de 3 piezas del mismo rodaballo vinculado en este caso a un plato hecho a partir de cava. Cavas de cuerpo, potencia, cuerpo, intensidad, base charelo, estructura, cromatismo naranja. Aquí cavas de alma, esa longevidad, esos 2 últimos cavas que hemos probado, esa idea de la madurez, la plenitud, la segunda o la tercera plenitud, las cubes especiales de prestigio, los dorados, la profundidad sápida, aromática. También esa parte que puede llegar, dicen que con el chocolate no va bien, no, quizás no, pero el cacao sí, porque el cacao es puro, el cacao es ácido y amargo, no es dulce el cacao, no tiene grasa el cacao. Aquí esto es un postre 100% cacao sin grasa. Pues bien, en este caso buscando también la idea de, vuelvo otra vez, monocultivo o policultivo. Uno de los grandes retos, creo que en la agricultura, está en la idea de la biodiversidad. Y también podría haber maridajes continuados, y aquí ponemos distintas piezas de música, que sonara ahora la música. Hoy no estoy de celebraciones, pero aquí Gounod sería el vals de Charles Gounod, como una idea de la efervescencia dinámica. No hace falta ir a la Traviata para comprender que también ha habido brindis vinculados a las burbujas, quizás también en esta parte de la caballería rusticana, y viva el vino espumeggiante. Quizás también Verdi en su Requiem, Mozart en su Requiem, también hay momentos de violines alzados que también hacen imaginar un cava en efervescencia cuando lo sirves. O también Mozart, que lo tengo en casa, vinculado a esa idea del minueto 136, con esa posibilidad de imaginar el ostinato candente, rítmico, lento, pero constante, de las notas de piano que van buscando esa idea de acercamiento a la armonía, de atrapar las burbujas, de escuchar las burbujas y de entrar dentro de tus emociones. Quizás también la idea de los maridajes del cava es del país del cava, de la tierra de aquí, de las zonas vinícolas del mundo, hacia dónde quieren ir, dónde quiere ir el cava, hacia dónde nos acercaremos. Quizás esa urgencia de ser ecológicos, de respetar el entorno, quizás esa necesidad de ser ecuménicos, de respetar las otras formas y realidades distintas que nos acompañan en el mundo de los vinos efervescentes, y quizás también de ser económicos, de no malbaratar la energía, la vida, la cultura, en definitiva también de ayudar en esa parte de pequeños matices vinculados al peso de la botella, a energías renovables, a todo aquello que tiene que hablar de la huella de carbono, que también, pues en este caso, para mí también es imprescindible como un concepto de armonía. Hay retos sobre el monocultivo de la vid. Durante años hemos visto esos campos que los veíamos como si fueran versos infinitos y bellos. Hoy los vemos como un monocultivo
como una pérdida de diversidad, una pérdida de riqueza en el subsuelo y con una necesidad también de conectar. Hay dos retos, uno desde las empresas hacia esa idea del policultivo, y creo que hay otro gran reto desde las administraciones de pagar a la gente que tiene viñas por la capacidad también de cultivar un paisaje, de cuidar la naturaleza y de generar activos en el sector agrario, en definitiva activos que nos conectan con la tierra, que nos conectan con costumbres, que nos conectan con la historia del vino, que hoy también desde las administraciones tienen que claudicar y tienen que, no nosotros pagar impuestos, no las bodegas pagar impuestos, sino también recibir esas bonificaciones. En definitiva, no malbaratar, pero sí cuidar a la gente que trabaja al campo y en este caso todo aquello que tiene que ver con conceptos vinculados a lo más integral posible, a lo más natural posible, es, creo, un buen camino y un motivo para celebrar. Gracias.